señorías, me han nombrado permanentemente a Alba y a mí como responsables de este congreso, pero en realidad yo cuando estuve hablando con el ingeniero me decía que yo me había preparado y estaba capacitado para organizar estos congresos. Por ahora estamos capacitados para organizar estos congresos. En realidad, estos congresos, este congreso y los anteriores, se han llevado a cabo con éxito gracias a la colaboración que hemos tenido de un comité de 10 o 12 profesionales, sobre todo mujeres, ¿no? Yo me reunía, las primeras reuniones estaba rodeado de mujeres. Usted no sabe lo que me costaba explicarles algo que yo explico siempre en la pregunta a mis alumnos. Hay un sector de la humanidad que tiene una gran virtud, una virtud extraordinaria, que hablan a la vez y se entienden. Ese sector es el sector femenino. Y yo, por la gracia de Dios, esa virtud no la tengo. Así que yo les rogaba que más o menos me dejasen un momentito hablar. Y cuando hablaban a la vez, trataba después de qué iban a decir, me costó mucho. Pero después seguimos adelante, nos fuimos organizando y después me acompañó el doctor Michelin. Cuando llegó Michelin, bueno, compartíamos esa situación que estábamos viviendo. Es decir, que en realidad este congreso se debe no a Alba y a mí, sino se debe al trabajo de todo ese grupo de personas que no quiero nombrar en este momento, pero después veremos, que han estado trabajando con eso. A ver, vamos a ver, ¿por qué es tan importante esta relación y qué características tiene? Primero, uno podría decir, si uno hiciera una visión global o de agregado, esto pudiera ser incluir lo que llamamos el PBI, la producción física de bienes y servicios en un país, cualquiera. Los países contemporáneamente, nos dicen los economistas, se mide su riqueza, su potencia económica por el PBI. El PBI mide todos los ratios del resto de la economía, PBI per cápita, endeudamiento en relación al PBI, es decir, un país que está muy diversificado acá, tiene muchos proveedores y el mercado es competitivo y transparente, hay mejor provisión de bienes y servicios para la parte de la demanda. Entonces, si esta relación es fluida, hay más negocios, más consumidores y más inversión, más trabajo, más consumo. Es una rueda que se retroalimenta, que tiende a ser virtuosa, ¿verdad? Si uno ve en los países maduros, los mercados son muy potentes, los PBI son enormes, hay muchos consumidores, muchos proveedores, y en general, pensemos que hoy la sofisticación tecnológica es increíble, digo, pensando en los últimos 30 años en el mercado, y entonces todo esto ha hecho una cuestión yo diría muy sofisticada y muy compleja, en la cual los países se fijan especialmente en que esta rueda sea virtuosa. ¿Por qué? Ya lo dije, porque esta relación retroalimenta lo que hace a la generación de riqueza en un país, que es el que mide la potencia económica. Pero aparte, acá está encubierto yo diría el metafin del proveedor. Uno diría, ¿qué relación tiene o qué objetivo tiene un laboratorio en el mercado? Proveer, hacer drogas para los consumidores que reciben, sí, pero en el fondo es ganar dinero, ¿está? Caso en general todas sociedades anónimas o personas físicas cuyo objeto final y definitivo es ganar dinero, el lucro, aún de mercado donde el bien jurídico en cuestión es relevante, ¿verdad? Alimentos, medicamentos. Entonces, cuando lo que anima a este sector del vínculo es el lucro, es muy fácil que en el margen, esto piensen que es un mercado en general competitivo y complejo, en el cual es muy fácil que los proveedores, para facilitar su renta, piensen que ustedes que un gerente, un presidente de una compañía, cuando a fin de año llega, tiene que presentar su balance, que es el ejercicio de resultados, a la asamblea de accionistas, ¿verdad? Si ese señor vendió mucho durante el año, vendió muchos coches, pero perdió dinero, lo echan a las patadas, es la verdad. Entonces, las empresas tienen que ganar dinero. Si lo ganan genuinamente, espectacular, y si no, hay una propensión, llaman en el margen, a hacer prácticas anticompetitivas, acuerdos colusorios, prácticas predatorias, publicidad engañosa, inserción de cláusulas abusivas. Es decir, toda la disciplina económica y jurídica ha estudiado muy profundamente esta relación en la interacción proveedor-consumidor y intrafirma. El programa se llama intrafirma, es decir, el problema de la competencia en las empresas para
Entonces, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia estudia los problemas de interacción de las empresas para evitar que haya prácticas de monopolio, abuso, de posición dominante, etc. Entonces, permanentemente, ¿por qué? Porque este tipo de comportamientos hace que esta rueda tienda a ser ruinosa, ¿verdad? Si acá hay publicidad engañosa, por ejemplo, y el patrimonio del consumidor es lesionado y nadie hace nada, entre comillas, es decir, no hay sanciones para la empresa, ¿cuál va a ser el esfuerzo de este señor? Si me gano dinero fácil, me lo gano. Entonces, acá, por eso nace la relevancia, por un lado, de la necesaria intervención de los estados, en nuestro caso el Estado federal, a nivel nacional, provincial, municipal, y uno podría decir también de este lado, y más modernamente, las ONGs de consumidores, este colectivo que pretende ser la gremial de los consumidores y debe ayudar al Estado a velar que esta relación de consumo y este mercado sea fluido, sea transparente, esté la información, no haya publicidad engañosa, no haya prácticas anticompetitivas que perjudiquen. Ya vamos a ver lo que llamamos la parte débil de la relación contractual. Entonces, todo esto es una cuestión funcional y combinada que de este modo, digamos de nuevo, cuanto mejor regulado esté esto, más fluida sea esta rueda y más satisfacción encuentre, uno podría decir, tanto los proveedores como los consumidores, que son cara y seca de esta relación de consumo, estamos todos contentos y mejor. Cuando empiezan los problemas de este sector o de este sector, ahí empezamos a estudiar la dinámica de este proceso, dónde están las distorsiones, cómo son las regulaciones y vamos a ver cómo abordamos la conflictividad que surge de esta relación. Fíjense acá, eso es un poco cómo se gesta la sociedad de consumo contemporánea, ¿verdad? No vamos a hacer historia, no tenemos tiempo. Ubicamos la revolución industrial como un hito en la producción física de bienes y servicios. La tecnología permite producción en escala, permite que las empresas empiecen a comerciar en terceros países, entonces nace lo que llamamos el mundo contemporáneo. Desarrollo de transportes, comunicaciones, globalización. Nace la noción moderna de consumo, la sociedad anónima, producción y comercialización masiva. Nace también el estudio contemporáneamente, cuando se maduran las sociedades, empieza el problema del estudio del monopolio, de los oligopolios, etc. La tecnología, el rol de la tecnología aplicada a la cuestión del consumo, no se da cuenta, ¿verdad? No en 1810, hace 30 años, o 40, no existía ni la internet, ni el celular, casi ni el cable, los modos de contratar, de operar, los home banking, parecían cosas de ciencia ficción, ¿verdad? Hoy cualquier chico de 12, 13 años se cuelga en la computadora con la tarjeta del padre y contrata y paga y opera el banco. Entonces, el impacto tecnológico en esta materia ha sido muy fuerte y, como siempre decimos, los hechos son mucho más rápidos que el derecho, y entonces los desafíos que vamos teniendo los consumidores son cada vez más complicados. De nuevo, complejidad de los sistemas de comercialización, nacen correlativamente, no importa, acá vemos las cuestiones, lo que llaman los economistas, externalidades positivas y negativas, expansión del crédito, hay acceso al consumo. Tener un celular hace 40 años había que ser rico, más o menos, una tarjeta de crédito uno tenía que ser propietario, hoy esas cosas están al alcance de cualquiera, ¿verdad? Acá creo que lo doctor va a hablar de la publicidad, la sofisticación junto con la tecnología de la publicidad hace que vamos a ver los problemas que trae en las cuestiones de consumo. Entonces, de nuevo, hay mejoras, claramente. Si uno midiera, no sé, un individuo de hace 200 años con un individuo de ahora, por más que uno dice que los mercados son complejos y hay injusticia y todo, pero si uno compara cómo vivía un individuo hace 300 años y ahora, es inconmensurablemente diferente, ¿verdad? Tenemos el problema de consumo sustentable, depredación de los recursos, destrucción del medio ambiente, sobreendeudamiento, un tema que modernamente la legislación empieza a estudiar, prácticas abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto es, digo. Entonces podemos concluir que esta relación de consumo que veíamos así en relación de consumidor-proveedor tiene dos o tres características básicas. Asimetría entre lo que es proveedor profesional
de nuevo, sea este pequeño o grande, no importa, hace al conocimiento de su materia y a la responsabilidad que tiene en la provisión de su servicio o producto. Por un lado, de nuevo, esta asimetría se conjuga con lo que llamamos la hiposuficiencia del consumidor. Cuando uno se sienta con un banco, con una empresa de telefonía, o una tarjeta de crédito, no negocia nada, ¿verdad? Yo quiero sacar una tarjeta, tenés que firmar acá, acá y acá. O quiero abrir una cuenta, o quiero comprar un coche o sacar un plan de ahorro. Es decir, el proveedor predispone los términos del contrato y uno, por eso se habla modernamente en la materia de consumo del mero asentimiento del consumidor, ¿verdad? No tanto del consentimiento, inclusive la noción, por eso también hablamos de relación de consumo y no estrictamente de contrato, porque estas nociones se han ido haciendo modernas, complejas, y entonces... Eso no llegó, muy bien. Todavía no llegó. Vamos a ir un poco más rápido. Ya vimos, acá veíamos la característica de la relación de consumo. Acá vamos a ver también la caracterización del mercado y la relación de consumo, de todo el conjunto que veíamos. De nuevo, relevancia en el intercambio, en la producción. Ya vimos que este circuito tiene que ser, tiene que funcionar bien. Tema de la masividad, todos somos consumidores, todo el tiempo estamos haciendo contratos, no nos damos cuenta. Entonces la conflictividad potencial, aunque sea baja en términos porcentuales, con que el 1% de los contratos de todos los consumidores que se celebran en la capital federal todos los días, tenemos decenas de miles de conflictos. Asiduidad, exiguidad también califica a esta materia porque si bien, por eso está entrecomillado, si bien hay muchos contratos de consumo de montos elevados, pero muchos también son de pequeño monto, y el legislador debe atender a esta caracterización para dar una respuesta satisfactoria al consumidor lesionado. Bienes jurídicos en juego, de nuevo, alimentos, medicamentos, es decir, segmentos de actividad muy relevantes para la vida de los seres humanos, transporte, las comunicaciones, se venden en el mercado en términos de relación contractual. Entonces tenemos tipo de conflicto que se genera, la típica derivada de un incumplimiento del contrato, de una violación a la ley por parte del proveedor. Ubicamos en estas tres etapas los problemas que puede tener el consumidor. Tanto en la etapa precontractual, falta de información relevante que nos hace elegir mal, frustración de los términos del contrato, etc. Después tenemos los problemas en la etapa de cumplimiento mismo del contrato, falta de demora en la entrega de bienes, prestación defectuosa de servicios, etc. Y cerramos, inclusive en lo que denominamos etapa postcontractual, es decir, cuando uno pretende clausurar o dar de baja un servicio, problemas de subsistencia de débitos indebidos, falta de procesamiento de baja, etc. Esto es básicamente el tipo, la tipología de conflictividad que encuentran los consumidores en esta relación. Conclusiones: necesaria intervención estatal para una adecuada regulación de este mercado, tanto entre las empresas, lo que llaman en el derecho anglosajón el B2B, el business to business o el business to consumer. Tanto la relación intrafirmas como la relación con el consumidor necesitan de una adecuada regulación y de una necesidad imperiosa de la existencia de medios y canales institucionales idóneos para encauzar y dar resolución a este tipo de conflictividad específica que es la del consumo. Entonces, acordado, este es el panorama fáctico. Vamos a ver el panorama jurídico. Nuestra Constitución recoge en la reforma del 94 los derechos de los consumidores, los eleva a rango constitucional. Esto creo que ya lo conocemos todos, pero fíjense, dice: las autoridades proveerán a la protección de los derechos, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. La legislación establecerá procedimientos eficaces para prevención y solución de controversias. Esto es fundamental en la materia porque hablamos de decenas de miles de conflictos, entonces necesitamos múltiples abordajes para... No nos sirve el concepto clásico de los tribunales decimonónicos como fueron concebidos en nuestro país. Necesitamos... Me sacó la roja, ya termino, señor. Entonces fíjese específicamente lo que hace a nuestro tema de abordaje de conflicto y la conciliación. Ley del consumidor, también básicamente que va en paralelo con la Constitución, tenía el artículo 45, previa instancia conciliatoria, empieza el legislador en todos los... Este era el procedimiento de la autoridad para sancionar a las empresas que violan la ley o que perjudican al consumidor.
pero el legislador siempre nos dice, previa instancia conciliatoria, es decir, se empezaron a poner en sede administrativa mecanismos de resolución de conflictos para resolver los problemas de los consumidores. En la misma línea, artículo 59, se crea un arbitraje a través del decreto 212, creación del SNAC, una figura interesante que también tiene como finalidad actuar como amigables componedores para la resolución de conflictos. Y sí, hacia acá el señor ya se va a poner contento, terminamos con lo que podemos hoy denominar realmente nueva justicia del consumidor, dictado de la ley 26993 de 19 de septiembre del año pasado. Se crea el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, que está en pleno proceso de implantación. Creo que Patú va a hablar algo de eso, la doctora Castellanelli. Y también se crean dos instancias específicas para esta materia: auditoría para reparar daño y justicia nacional en las relaciones de consumo, un fuero especializado por la materia que va a tener como finalidad tratar de procesar y dar respuesta a todo lo que se canalice por vía de acuerdo en la instancia del COPREC. Esta ley establece las distintas maneras en que nosotros podemos resolver los conflictos previo a su judicialización. Entonces, en primer lugar, nos habla de la conciliación previa en relaciones de consumo, también crea la figura de la auditoría en relaciones de consumo y finalmente la justicia nacional en relaciones de consumo. Es como que a medida, recién esto que decía Mario, a medida que se va agravando el conflicto, vamos a ir pasando en distintas instancias. Básicamente nosotros nos vamos a referir o vamos a hablar del COPREC, o sea, la conciliación en relaciones de consumo. Cuando se inició todo esto el año pasado, había que establecer qué métodos podía llegar a ser más eficaz para resolver los conflictos. Cuando decimos los métodos, dentro de los métodos participativos de resolución de conflictos. Para nosotros que somos teóricos en la materia, sabemos, y en la Argentina básicamente, se hace una digresión entre conciliación y mediación. No es así en otros países, donde mediación y conciliación se usan casi en forma de sinónimos. Inclusive en la Unión Europea hay muchos países que la usan de manera alternante. A veces la conciliación es el género y la mediación la especie, y otras veces al revés. La mediación es el género y la conciliación la especie. En Argentina, desde la instauración de los tribunales de trabajo, en principio, que fueron el primer lugar donde metodológicamente se introdujo la conciliación, pero más fuertemente a partir de la sanción de la Ley de Conciliación Laboral, donde se estableció el SECLO, que es el Sistema de Conciliación Laboral Obligatorio, se marcó claramente una diferencia entre lo que se entiende de la teoría, en lo que es la mediación y la conciliación. Entonces, en nuestro país tenemos una raigambre fuerte de conocimiento que la conciliación es diferente en cuanto a sus características de la mediación. En el ámbito internacional, muchas de las cuestiones vinculadas a las relaciones de consumo, ustedes van a encontrar, inclusive en Brasil, que se llaman mediación de consumo. En Alemania también se llama mediación de consumo. ¿Por qué? Porque dentro del contexto del país no se hace esta distinción entre mediación y conciliación. ¿Y cuál es la diferencia fundamental que nosotros hemos articulado en nuestro país? La diferencia fundamental está dada en que el conciliador está facultado para proponer fórmulas conciliatorias, que esto de ninguna manera puede hacerlo el mediador. Esta sería la característica por la cual entendimos que el método apropiado para resolver las cuestiones de consumo sería la conciliación, asimilándolo a lo que se daba en el derecho laboral. Las características van a mantenerse las mismas que conocemos, que es un método no adversarial, que es voluntario y autocompositivo con una limitación objetiva. Esta limitación objetiva está dada por el orden público, el marco mínimo que tenemos que respetar para el momento de llegar a un acuerdo, que en la mediación la autocomposición es completa porque nosotros como mediadores respetamos la voluntad de las partes y lo que las partes establecen como acuerdo es ley para ellas. En este caso no vamos a poderlo hacer así. La confidencialidad en el proceso conciliatorio, la parte de COPREC se sostiene. A medida que avanzamos en el sistema de relación de conflictos, esto
como ustedes habrán visto leyendo la ley, se va diluyendo. Ya es un poco menos confidencial en la parte de auditoría y pasa a ser totalmente público cuando ingresa a los tribunales de consumo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué nos afecta a nosotros como mediadores? Nosotros como mediadores tenemos que establecer y propiciar, como siempre, un cambio, porque no es el mismo rol. La ley 26.993 establece como requisito que para poder ser conciliador hay que ser mediador prejudicial. Y esa materia que nosotros antes la teníamos en mediación, ahora pasa a formar parte de esta materia específica que es la de conciliador de consumo. Entonces la ley 26.589, que es nuestra ley de mediación, incorpora un artículo, el inciso M, en su artículo 5, donde quedan exceptuadas todas las controversias que son alcanzadas por las relaciones de consumo. A partir de ahí es que nosotros vemos la necesidad de que, si bien los mediadores estamos formados y conformados y hace muchísimos años que tenemos experiencia en determinadas materias, esta es una materia específica y el rol que vamos a empezar a cumplir, o que ya estamos cumpliendo, porque hay varios que ya son conciliadores, es diferente, por el hecho de que nosotros podemos propiciar fórmulas de acuerdo, estamos facultados para proponer fórmulas de acuerdo. Entonces, acá se producen cambios y por eso se estableció una capacitación. Hace un rato hablaba con Viviana y hablaba con otro colega, me decía, pero 20 horas. Miren, en realidad la idea es, como suele pasar muchas veces, salir al ruedo. Y el salir al ruedo, la ley se iba a implementar, costó bastante que se aceptara, que seamos los mediadores los que lo hiciéramos, que ya teníamos una expertise, que esto fue lo que se propició. De hecho, ustedes saben que en el gobierno de la ciudad se hacen las conciliaciones de consumo y no necesariamente son abogados. La Secretaría de Comercio lo lleva adelante y tampoco la totalidad del staff son abogados. En la mayoría de los países del mundo no son abogados, y ni que hablar este doble requisito que pusimos acá para ser conciliadores, que es mediador y abogado y mediador. Con lo cual, la idea era que con esta capacitación de 20 horas, que está conformada por 16 horas, donde la Secretaría del Comercio, a cargo de los docentes del doctor Episcopo, nos brindan típicos o tips de aquellas cuestiones básicas que debemos conocer, y repasamos algunas leyes como la 24.240, que todos la debemos haber estudiado cuando pasamos por la facultad, pero salvo que sea nuestra expertise, si nos estemos dedicando a eso, difícilmente la tengamos tan encima o tan a mano cuando nos hacen alguna consulta. Y después hay un módulo que tiene que ver con nuestro rol. ¿Y por qué nosotros insistíamos en que tenía que ver una parte con nuestro rol? Porque así como hubo que sacarse el chip de abogado para ser mediador, hay que sacarse el chip de mediador para ser conciliador. El perfil del conciliador es distinto. Hay muchas herramientas que se pueden usar desde la mediación para ser conciliador, pero no necesariamente son todas, y no necesariamente las voy a tener que utilizar de la forma en que nosotros las aprendimos. Lo que sí tenemos que tener en claro, y esto es muy importante, es que las partes no van con patrocinio. Acá también hay mucha cuestión, bueno, no van con abogados, pero esto está mal. Bueno, el concepto a nivel internacional es que las partes puedan por sí, a través de la educación recibida, y fíjense que la ley deriva parte de la multa, hay un montón de lineamientos que se bajan para que todos los usuarios y consumidores aprendamos y seamos capaces de poder defender nuestros derechos. Lo que se pensó es en la gratuidad, la agilidad y la facilidad de acceder al procedimiento. No implica que la persona no vaya con abogado si así lo desea. Si así desea, puede recurrir o ir con un abogado y estar mejor asesorado y mejor acompañado. De hecho, la conciliación laboral establece que si el trabajador va sin abogado, puede ir con un representante gremial, sin necesidad de que ese representante gremial sea letrado. O sea que acá lo que se está priorizando es que en unas cuestiones que a veces son de costo mínimo, no sé, pasa con la telefonía móvil o pasa cuando nos dejan
2 o 3 días sin cable, que ese usuario, ese consumidor, puede recurrir a un sistema para resolver su conflicto. Por eso es necesario un lenguaje claro, un lenguaje llano para que nosotros modifiquemos y para que la parte comprenda lo que está pasando. El consentimiento informado acá vamos a tener que requerirlo constantemente. O sea, si las partes están de acuerdo con lo que se está resolviendo y con lo que se está avanzando. La utilización de criterios objetivos siempre nos van a ayudar. O sea, el conocimiento de la ley, y volvemos a decir, en la capacitación se ven tips, pero así como cuando en nuestro estudio viene alguien con un tema complicado que no es habitual en nosotros resolver, vamos a nuestros libros y nos ponemos a estudiar o leer para asesorarlo mejor. En el caso de la conciliación, cuando nos llega un tema que no estamos habituados, recurriremos a la ley específica de tarjeta de crédito, a la ley específica de telefonía, nos pondremos a tono con la temática que nos toca para poder dar alguna información más clara y utilizando un criterio objetivo al momento de avanzar en la conciliación. La confidencialidad, que es lo que informamos, y otra cuestión que hace ruido es el tema de la imparcialidad. Muchos nos dicen, bueno, pero el mediador tiene que ser neutral. No somos mediadores, acá estamos como conciliadores. El conciliador lo que va a hacer, va a tener una imparcialidad en cuanto al trato. En cuanto al trato con las personas participantes de esa conciliación. Como yo digo siempre, tengo a la empresa y tengo a la parte. No es porque tenga a la empresa le voy a decir a la parte, venga, siéntese, tómese un cafecito. Y al que está a la parte lo dejo parado, no le hablo, no nada, porque es la empresa. En cuanto a eso, siempre vamos a sostener la imparcialidad. Lo que no vamos a sostener la imparcialidad es en cuanto a que en determinado momento y frente a la violación de alguna de las normas de orden público que yo como conciliador conozco, no se lo haga saber a la parte y le diga, no, momentito, acá hay una clara violación de tal y tal norma de la ley. Que esta nueva matriz productiva que este sistema genera tiene un punto álgido, que no es el único, pero tiene un punto álgido en la etapa que se llamó del Fordismo, donde aparece la producción en gran escala. Y ahí aparece otra necesidad, así como aparece la producción en gran escala, aparece el consumo en gran escala. Estas técnicas, porque en definitiva son técnicas, después vamos a ver más adelante cuánto de técnicas tienen, estas técnicas fueron apoyadas también por una cuestión necesaria al sistema, las políticas anticíclicas. Todos sabemos que el capitalismo es un sistema sujeto naturalmente a crisis, y esas crisis, bueno, pueden tener diferentes modos de resolución. Las más saludables, creo yo, son aquellas que se ocupan y plantean políticas anticíclicas para rápidamente salir de ellas. Estas políticas anticíclicas han sentado en el consumo como el regulador de las relaciones sociales. Apoyando esto aparece también otras técnicas que se han llamado técnicas gerenciales, que entre otras aparece como la más importante el marketing. ¿Qué es el marketing? Bueno, es la técnica que es un conjunto de técnicas para influir en el nivel, la oportunidad y el carácter de la demanda a los efectos de ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Cuando hablo de organización, hablo de la empresa en general, ¿no? Esta técnica, a partir de los años 50, se transforma prácticamente en el centro de la estrategia gerencial. ¿Y a qué apunta? Bueno, un sistema de pensamiento reflexionando en la estrategia y a medios tácticos para accionar. Ahí aparece uno de los pioneros y una gran figura del marketing, que es Drucker, que dice que solamente hay una definición válida de la empresa, crear un cliente, y que para los negocios debe haber, sin lugar a dudas, consumidores. Negocios sin consumidores no existen. Así las empresas empiezan a dedicar enormes esfuerzos, ¿para qué? Para descubrir las necesidades de los clientes y proponer los productos que las satisfagan. Esto necesitó de manera fundamental un medio social masivo con la finalidad de informar porque no es solamente informar, o incidir sobre las actitudes, creándolas,
modificándolas y reforzándolas para impulsar a los destinatarios ¿a qué? A un comportamiento favorable a los intereses del anunciante. Ahí el consumo empieza a desprenderse de lo tradicional y comienza a depender de la publicidad y de la promoción de ventas. Ocurre lo que es la estandarización. Yo no pasé, me olvidé. Bueno, ven, acá está, consumo estandarizado, consumidores estandarizados. Es decir, que alcanzan varios conceptos, se convierten en codificadores sociales. Por ejemplo, el confort, la moda, y la publicidad se construye como un sistema social de aspiraciones. Aquí nace lo que se llama en el consumo el modelo de consumo organizado desde la oferta, generando un consumidor homogéneo, idealizado, optimista. ¿Y para ello qué se requiere? Se requiere alcanzar el objetivo de conectar deseos, emociones, imágenes con el producto del anunciante. ¿Quién va a llevar a cabo esta tarea? Bueno, la publicidad. Y para ello, ¿qué estrategia fundamentalmente va a utilizar? La de la manipulación del uso intencional y consciente de imágenes. Imágenes, sensaciones, percepciones, que siempre se muestran con aparente e inofensiva irrelevancia. Esto pone de manifiesto la presencia de la poderosísima industria publicitaria, que utiliza elementos psicosociológicos, culturales, cognitivos, con tecnificación y profesionalismo, al servicio de la construcción de un universo simbólico apetecible. Hay todo un universo de símbolos que rodean al espacio publicitario, a lo que yo llamo el complejo comercial publicitario, que son apetecibles. Hoy día la publicidad en realidad ya no solamente vende productos, sino que también nos venden a través de sensaciones y sentimientos, estilos de vida. Este tipo de publicidad, el doctor en algún momento habló de la publicidad engañosa, pero aún y además de la publicidad engañosa, existe este tipo de publicidad que la denominamos persuasiva, inductiva, seductora, la que genera conductas, ¿no?, a través de construir confiabilidad, eficiencia, calidad o bienestar, sea del producto o del servicio. Ahí por los años 80 aparece lo que se denominó el marquismo, es decir, la confianza en la marca o la confianza en el servicio. Transformando, y esto creo que es lo fundamental, ¿no?, transformando al receptor de un mensaje, la publicidad va dirigida a un receptor del mensaje. Pero ¿cuál es el objetivo? Transformar ese receptor, o ese mero receptor, podríamos llamarlo, en un consumidor o usuario, depende de lo que se esté ofertando, de productos, marcas o servicios, que más temprano que tarde se va a dar cuenta del engaño. ¿Por qué el engaño? Por la discordancia entre lo ofertado publicitariamente y las virtudes que realmente el producto tiene. Y aquí aparece el primer conflicto, uno de los primeros conflictos que genera la publicidad en la relación de consumo. El quebrar la confiabilidad del receptor del mensaje y asumirlo como una mendacidad, como un proceso mendaz al que fue sometido. Este conflicto entre la discordancia entre objetivos entre las dos partes pone en descubierto que en este microsistema, que es el de la relación de consumo, los consumidores, como parte más débil, ya lo refirió el doctor, han sido transformados en un objeto social, donde cubre o toma las necesidades de un sistema productivo en el cual aparece un gran timador, que es el complejo comercial publicitario. ¿Por qué? ¿Por qué aparece como gran timador, como gran embustero? Porque en realidad despoja a la publicidad, en la mayoría de los casos, de un componente necesario y fundamental para hablar de un consumo responsable y de un consumo informado, que es la información. Y deja solamente como componente de la publicidad a la persuasión y a la manipulación.
Este conflicto ocurre en todo tipo de relaciones de consumo, no solamente en las estrictamente comerciales en cuanto a venta de productos, sino también en las que ofrecen servicios y en las financieras. Pero aquí no termina el conflicto. ¿Por qué no termina el conflicto? Porque estas técnicas gerenciales, este marketing, genera o expande este conflicto a otros aspectos sociales y con costos sociales, que son, por ejemplo, formas insostenibles en algunos casos de producción y consumo, sobreendeudamiento de las familias, explotación de recursos naturales, contaminación, dado el material, hay cifras que son realmente tremendas, ¿no? De los mensajes que recibimos diariamente, lo que se han incrementado esas cifras en los últimos años, y todo el uso de recursos naturales que se utilizan en todos estos medios publicitarios, además de la diversidad que hoy tenemos para que esta publicidad entre a cada uno de nosotros, ¿no? Desde los más comunes hasta los más sofisticados, e Internet, que es uno de los que obviamente tiene más expansión. Algo muy importante y que me pareció muy adecuado, que divide esta cuestión en información y publicidad. O sea, el artículo 1101 refiere a la información, que es una carga que tiene, o un deber si quieren, que tiene el proveedor. Y luego, en el 1102, refiere justamente a las condiciones de la publicidad. Y ahí sí aparece la publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Y después refiere en el artículo 1103, acá lo tenemos, en el artículo 1103 refiere a los efectos de la publicidad, estableciendo que las precisiones que se formulan en la oferta publicitaria forman parte del contrato entre el consumidor y obligan al oferente. Y también hay un artículo que es muy importante, que refiere a la posibilidad de que los consumidores o usuarios afectados soliciten, se encuentran legitimados para solicitar del juez que cese esa publicidad ilícita.